Hay una civilización que inventó el sistema de escritura que estás leyendo ahora mismo, que navegó cada rincón del Mediterráneo siglos antes que los griegos o los romanos soñaran con hacerlo, que puede haber llegado a América 2000 años antes que Colón. Y sin embargo, casi nadie sabe su nombre, no porque fueran pequeños, no porque fueran irrelevantes, sino porque sus enemigos ganaron, y los vencedores siempre escriben la historia. Esta es la historia de los fenicios, los arquitectos del mundo antiguo que la historia decidió olvidar. Corría el año 1200 a.C. El mundo conocido se estaba desmoronando. El imperio hitita colapsó de la noche a la mañana. Micenas desapareció sin dejar rastro claro. Egipto sobrevivió, pero apenas. Los llamados pueblos del mar arrasaron civilizaciones enteras en cuestión de décadas. Fue una de las mayores catástrofes de la historia antigua, una edad oscura que borró siglos de progreso, y en medio de ese caos, en una estrecha franja costera del actual Líbano, una cultura no solo sobrevivió, sino que prosperó. Los llamamos fenicios, aunque ellos nunca usaron ese nombre. Los griegos los llamaron así, de la palabra que significa rojo púrpura. Ellos se llamaban simplemente los habitantes de sus ciudades: Tiro, Sidón, Biblos, Beirut. No tenían un reino unificado, no tenían un rey supremo. Eran un conjunto de ciudades-estado independientes, encajonadas entre el mar y el monte Líbano, sin espacio para crecer hacia el interior, sin tierras fértiles en abundancia. Entonces hicieron lo único que podían hacer: miraron hacia el mar. En una época en que el poder se medía en ejércitos y conquistas, ellos eligieron otra arma completamente distinta: el comercio. Mientras otros imperios construían murallas y entrenaban soldados, los fenicios construían barcos, los mejores barcos del mundo antiguo, capaces de navegar en mar abierto cuando otros navegantes pegaban la costa por miedo. Los fenicios salían de noche, usaban las estrellas para orientarse, especialmente la estrella del norte, a la que los griegos llamaban simplemente la estrella fenicia, y con esos barcos tejieron una red comercial que cubría todo el Mediterráneo: madera del Líbano para Egipto, plata de España para Oriente Medio, estaño de las Islas Británicas para la fabricación de bronce. Los fenicios no dominaban por la fuerza, dominaban porque nadie podía vivir sin lo que ellos movían. Pero había un producto que los hacía únicos, un lujo tan exclusivo que definió el poder durante siglos: el tinte púrpura. Extraído de un pequeño molusco marino llamado murex, el proceso para obtenerlo era repugnante. Se aplastaban miles de caracoles, se dejaban pudrir durante días bajo el sol, y el líquido resultante se hervía durante semanas. El olor era tan insoportable que las fábricas de tinte tenían que estar fuera de las ciudades. Pero el resultado era un color que no se desvanecía, un púrpura profundo, casi vivo, que ningún otro proceso podía replicar. Para teñir un solo gramo de tela se necesitaban más de 10.000 caracoles. Solo los reyes podían pagarlo. Los emperadores romanos lo usarían siglos después. El Vaticano aún lo usa hoy. Y todo venía de Tiro. Pero si los fenicios tuvieran que reclamar un solo legado, sería este. Hacia el año 1050 a.C., en algún lugar de la costa levantina, ocurrió algo que cambiaría la humanidad para siempre. Alguien simplificó la escritura. Las civilizaciones anteriores usaban sistemas complejos: el cuneiforme mesopotámico con cientos de símbolos, los jeroglíficos egipcios con miles. Aprender a leer y escribir era privilegio de una élite de escribas que pasaban años estudiando. Los fenicios, comerciantes prácticos donde los haya, necesitaban algo más rápido, algo que cualquier mercader pudiera aprender. Crearon un alfabeto de 22 letras, solo consonantes, sin vocales. Era un sistema radical en su simplicidad, y funcionó. Los griegos lo adoptaron y le añadieron vocales. Los romanos lo adaptaron del griego, y de los romanos lo heredamos nosotros. Las letras que forman estas palabras, A, B, C, descienden en línea directa del Aleph, Bet, Jim el fenicio.
La primera letra del alfabeto latino viene de un dibujo fenicio de una cabeza de toro girada. Piénsalo. Cada vez que escribes tu nombre, cada email que mandas, cada mensaje de texto que lees, estás usando el invento de los fenicios. Mientras construían su red comercial, los fenicios sembraron colonias por todo el Mediterráneo. Cartago, en el norte de África, se convertiría en una de las ciudades más grandes y poderosas del mundo antiguo. Cádiz, en el sur de España, es hoy una de las ciudades habitadas más antiguas de Europa occidental. Malta, Sicilia, Cerdeña, las costas de Portugal y España. Donde otros veían el fin del mundo conocido, los fenicios veían oportunidades de negocio. Pero el capítulo más extraordinario estaba por venir. Las columnas de Hércules, lo que hoy llamamos el Estrecho de Gibraltar, eran para el mundo antiguo el límite del universo conocido. El lugar donde el mundo terminaba y el caos comenzaba. Los fenicios lo cruzaron. El historiador griego Heródoto relata algo que durante mucho tiempo se consideró una leyenda. Un faraón egipcio encargó a marinos fenicios la misión de circunnavegar África. 3 años después, los marinos regresaron. Habían completado el viaje. Lo que hace este relato extraordinariamente creíble es un detalle que Heródoto menciona como señal de que el relato era falso. Los marinos afirmaron que en cierto punto del viaje, el sol estaba a su derecha, al norte. Heródoto no podía creerlo. Nosotros sabemos que es exactamente lo que ocurriría navegando al oeste por debajo del Ecuador, en el hemisferio sur. Los fenicios circunnavegaron África 2000 años antes que Vasco de Gama. ¿Y si llegaron a África Occidental? Algunos investigadores se preguntan, ¿se detuvieron ahí? En 1872, en una hacienda de Brasil, unos trabajadores encontraron una piedra con inscripciones. Un epigrafista las descifró como fenicio antiguo. El texto describía una expedición de 10 barcos salidos de Sidón que, tras tormentas terribles, habían llegado a una nueva tierra. La piedra fue descartada como falsificación, pero décadas después, expertos revisaron las inscripciones y argumentaron que contenían dialectismos fenicios que un falsificador del siglo XIX no habría podido conocer. Nada de esto es concluyente, pero hay algo que no se puede ignorar. Los fenicios tenían los barcos, tenían la experiencia navegando en océano abierto y tenían una tradición de explorar lo desconocido. Si alguien del mundo antiguo pudo haber llegado a América, los fenicios son los candidatos más plausibles. Y entonces llegamos a la pregunta central, la que hace que todo esto sea más que historia antigua. ¿Por qué no los recordamos? La respuesta tiene nombre: Roma, y tiene una fecha: 146 a.C. Cartago, la gran colonia fenicia, llevaba siglos siendo la potencia dominante del Mediterráneo occidental. Roma y Cartago chocaron en 3 guerras brutales. Aníbal, el general cartaginés, cruzó los Alpes con elefantes de guerra y estuvo a punto de destruir Roma para siempre. Roma sobrevivió y no olvidó. En el año 146 a.C., el Senado romano tomó una decisión sin precedentes: no conquistar Cartago, sino borrarla. La ciudad fue saqueada durante 17 días. Sus habitantes fueron masacrados o vendidos como esclavos. Sus edificios fueron demolidos piedra a piedra. Y según la tradición, el suelo fue sembrado con sal para que nada volviera a crecer. Pero la destrucción física fue solo el principio. Los fenicios cometieron el mayor error posible para la posteridad. No escribieron su propia historia. No se conserva una sola obra literaria fenicia original. No hay crónicas, no hay épicas, no hay filosofía. Todo lo que sabemos de ellos viene de sus enemigos. Los griegos, que los describieron como astutos y poco confiables. Los romanos, que los presentaron como crueles e hipócritas. Los vencedores escribieron la historia y decidieron que los fenicios no merecían un lugar en ella. Piensa en esto la próxima vez que escribas una palabra.
Cada letra que trazas lleva en su ADN la mano de un mercader fenicio que hace 3000 años decidió que la escritura debía ser simple, accesible, para todos. Una civilización que no tenía ejércitos pero conectó el mundo, que no dejó palacios monumentales pero dejó el sistema de comunicación más poderoso de la historia, que navegó hasta los bordes del mundo conocido y quizás más allá. Los fenicios no fueron olvidados porque fracasaron, fueron olvidados porque sus herederos fueron demasiado eficientes borrándolos. Y eso, en sí mismo, dice más de Roma y de cómo funciona el poder, que cualquier monumento. Los imperios construyen estatuas para ser recordados. Los fenicios construyeron el alfabeto, y aquí estamos, 3000 años después, usando sus letras para contar su historia. Tal vez no los olvidamos tanto como creíamos.